El invitado de hoy en el especial Elecciones 2025, los presidenciables, es Pedro Granja, quien conforma el binomio del Partido Socialista Ecuatoriano con Verónica Silva. Además de jurista y criminólogo, fue secretario de la Federación de Abogados del Ecuador durante el correísmo y figura como docente universitario. En el pago de impuestos suma $3.400 desde el 2019 y cero por el concepto de salida de divisas. Además, es presidente de una compañía dedicada a enseñanza, capacitación y perfeccionamiento. Su patrimonio es de $152.000. Entre sus propuestas constan reformar el sistema de justicia, crear la Dirección Nacional Antimafia, hacer una recategorización de maestros, conseguir asesoramiento extranjero anticorrupción e imponer más impuestos a los grandes contribuyentes. Candidato Granja, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la oportunidad, por poder conversar con ustedes. Quisiéramos conocer su reacción al debate en el que participó ayer. ¿Ese espacio le permitió a usted cumplir con el objetivo de dar a conocer sus propuestas en estos tres temas que se abordaron? Bueno, más que un debate, estuvimos en un reality show en el que prima siempre el grito, el odio, el gritar, tú liberaste a Rasquiña, no, pero tú primero pactaste con él. Y después no se respondieron algunas preguntas que me parecían a mí muy interesantes, ¿no? Porque no estamos eligiendo al Papa, Lenin, estamos eligiendo un presidente de la República en un momento en el que estamos en fase 4 de la criminalidad organizada. Por lo tanto, responder a la pregunta, ¿cómo vamos a lograr evitar que se envíen desde la Cancillería un quintal de cocaína hacia Italia, como en el penoso caso Narcovalija? Creo que respuesta no hubo allí. Luego se les preguntó cuál es la diferencia entre crimen molecular y crimen organizado, cómo van a actuar en ambos, y tampoco se respondió. Y finalmente les hice la pregunta a dos candidatos sobre el concepto de eficiencia en el manejo del servicio público, y las respuestas también fueron bastante hilarantes, ¿no? A raíz de la muerte cruzada, usted señaló, candidato, que iba a ser, pues, que se iba a postular siempre y cuando la tendencia se uniera y llegara a conformar un frente, pero eso no pasó y usted, sin embargo, está en la papeleta. Ese escenario de un frente unido al final, pues, no fue condicionante. ¿Por qué? Querido Lenin, lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo. En eso estamos todos los sectores progresistas de acuerdo, pero creo que intentamos hasta el final lograr un acuerdo con las izquierdas. Lamentablemente en ese encuentro de Quito, cuando ya los compañeros empiezan a hacer de las suyas y empiezan a invitar a personas que le quitaron la sede a la CONAIE, le quitaron la sede al Colegio de Abogados del Guayas, persiguieron a los 10 del Uluncoto. Evidentemente yo no me podía ya sentar más con ellos porque ya eran reuniones que estaban desnaturalizando nuestra lucha histórica. Luego, siempre le reservamos la candidatura a la presidencia de la República a un representante de la CONAIE. Los esperamos hasta el último, pero no se ponían de acuerdo, ¿no? En todo caso, yo creo que tengo una visión de socialismo a la sueca. Yo creo, por ejemplo, en la concesión, en la participación del sector privado, por ejemplo, en el Parque Eólico Nacional. Creo que hay que concesionar las carreteras. Creo que hay que liberalizar la banca y permitir que vengan bancos extranjeros para una competencia y poder bajar así las tasas de interés. Y en otras cosas, por ejemplo, en seguridad, salud y educación, soy totalmente contrario a cualquier intento de privatización. Repito, yo creo que ayer lancé algunas propuestas muy interesantes, Lenin, eso fue, y la gente está hablando hoy de eso. El asesinato de 4 niños pobres en Taura no es política criminal, es un crimen de Estado. Y a partir de allí llego a Carondelet y le doy de baja a todos los generales y coroneles de la Policía Nacional y del Ejército. Tienen que irse. Sus reemplazos serán nombrados luego de estudiar sus perfiles con agencias antimafia europeas y con la misma DEA. Porque la lucha contra el flagelo del narcotráfico internacional debe ser global. Luego, soy el único candidato que ha hablado de los guardias de seguridad en toda la campaña. Y es la primera vez en la historia de la República del Ecuador que se habla, por ejemplo, de recategorizar inmediatamente a los docentes o de la creación del primer Plan Nacional de Salud Mental. Querido Lenin, vamos a contratar al menos 1.000 psicólogos, 1.000 psiquiatras, porque muchísima gente en el Ecuador sufre de depresión y no está en capacidad de contratar, de pagar una cita con un especialista en esa materia, ¿no? Candidato, permítame cerrar el tema anterior. Usted habla de desavenencias con el correísmo, con el movimiento indígena, pero resulta que candidatos de la misma orilla de izquierda, pues hay 6, 7.
en la papeleta. ¿Tiene usted medido cuál es el impacto o cómo afecta a su candidatura que haya tantas opciones de la misma tendencia? No, por el contrario, Lenin. Si usted se fija en los segmentos de la población, usted va al Hospital del Monte Sinaí, al Hospital del IES, se va a dar cuenta que la mayoría de los sanitarios van a votar por Pedro Granja. ¿Por qué? Porque yo propongo convocarlos a concurso de merecimientos y oposición para darles su nombramiento definitivo. El concepto de trabajo, de que el trabajo dignifica, es mentira. Lo que dignifica es tener estabilidad laboral para permitirte hacer un proyecto de vida serio, ¿ok? Y lo segundo es tener un sueldo, un salario decente para permitirte comprarle a tus hijos zapatitos para ir a la escuela. En esa línea, los médicos y enfermeros, a quienes yo defendí luego de que trabajaron en la pandemia y a quienes yo logré que les den el nombramiento definitivo, van a votar por Pedro Granja. Los guardias de seguridad van a votar por Pedro Granja. Los policías, la tropa, ¿no es cierto? Evidentemente los coroneles y los generales no. Pero la tropa de la policía y la tropa del ejército va a votar por Pedro Granja. Entonces, soy el único candidato, por ejemplo, que ha dicho que es imposible, es vergonzoso que un policía motorizado gane apenas $933 al día y de allí tiene que sacar platita para su rancho, para pagarse el uniforme y para pagar el alojamiento cuando viene del TEN a Guayaquil. Pero es que no cuidamos a los que nos cuidan, les cobramos hasta las balas y creo que necesitamos la conformación de la cuarta compañía de la Policía Nacional, 20.000 hombres más que nos permitan patrullar ciudades calientes como Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Quevedo, y además estamos diciendo que con apoyo de la DINA, en 3 meses, querido Lenin, vamos a hacer correr a los vacunadores de Guayaquil, pero no con plomo, no desapareciéndolos, sino con acopio de saberes y de información, es decir, con una investigación técnica. ¿Ha generado algún ruido, candidato, el que usted admitiera que le daría de llegar al poder el salvoconducto a Jorge Glass para que él pueda acogerse al asilo que México le otorgó? Usted es abogado, ¿podría decirle al país qué acciones acompañarían esa decisión? Porque, entre otras cosas, tendría que sacarlo de prisión. Entonces, ¿cómo operaría eso? Sí, querido Lenin, no hay que confundir indulto con salvoconducto. Yo no le voy a dar indulto a ninguno de estos delincuentes, a ninguno de estos pillos. Soy un hombre con las manos limpias, que toda la vida se ha preparado en lucha antimafia en las mejores universidades italianas, que ha combatido a la 'ndrangheta, a Sacra Corona Unita y que hace planes de política criminal para varias ciudades en el mundo, entre otras Guayaquil. El actual plan de política criminal de Guayaquil lo diseñé yo. Ahora bien, yo no les voy a dar indulto a estos delincuentes, pero vamos a retomar relaciones diplomáticas con México. Si algún juez, porque Glass está bajo órdenes de la función judicial, donde yo no puedo intervenir, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe completamente. El día en que yo diga que soy el jefe de todos los poderes del Estado, me habré convertido en todo lo que he repudiado durante toda mi vida. Me habré convertido en un Correa cualquiera, en un Noboa cualquiera. Yo tengo que ser respetuoso de lo que digan los jueces, sean supuestamente pillos o no, sean honestos o no. Pero si algún juez, los mexicanos y los correístas consiguen, porque son la misma cosa, consiguen que liberen a su joya preciosa, yo no me queda otra que dar el salvoconducto, Lenin, porque eso me lo obliga las convenciones internacionales, el derecho internacional. Ahora, pero indulto no les voy a dar. Su plan de seguridad, que contiene medidas preventivas y de combate directo a los delincuentes, ¿cuánto cuesta? Porque generar nuevas direcciones, incorporar 20.000 policías, incrementar el salario a los uniformados, dotarlos de más equipamiento, pues eso es una inversión importante, ¿no? Maravillosa pregunta. Hay 6.700 millones de dólares en reserva internacional, es decir, plata de todos los ecuatorianos que no hacen nada en bancos suizos más que enriquecer a ciertas personas. De eso tenemos que dejar el 30% allá para garantizar el encaje bancario. Al menos 1.000 millones o 2.000 millones de dólares van a llegar en el primer semestre de mi gobierno. ¿Para qué? Para mejorar proyectos de desarrollo educativos sociales que se llaman políticas de prevención del delito. Atacar los factores de riesgo, la causa del crimen antes que la enfermedad. Lo segundo, tenemos que cobrar 8.000 millones de dólares en deuda firme a los grandes evasores de impuestos de este país. Deuda firme quiere decir que ya no admite recurso administrativo ni judicial. Hay que cobrar para pagarle mejor a los sanitarios, hay que cobrar para pagarle mejor a los policías, a los militares, a todos los servidores públicos de este país con nombramiento provisional, que en mi gobierno recibirán nombramiento definitivo. Ahora bien, ¿cómo se financia la DINA? Yo vengo conversando, Lenin,
Lenin, lamentablemente no lo puedo decir porque tengo obligaciones de respetar cláusulas de confidencialidad, con varias embajadas europeas, que son las más preocupadas para parar el envío de droga, de quintales de cocaína desde Guayaquil, Esmeraldas, Manta, hacia sus puertos. Y ellos están dispuestos a colaborar más o menos con 500 millones de dólares para crear este organismo, la DINA, con capacidad de fuego, movimiento y choque para enfrentar fundamentalmente al crimen organizado. Permítame solamente esta parte. Ayer los candidatos presidenciales, que se pasaron insultando entre ellos, no pudieron explicarle al país la diferencia entre crimen molecular y crimen organizado. Ven al crimen organizado como un grupo de hombres y mujeres que le quieren hacer daño a las personas porque son malos por naturaleza. Es decir, como que quieren conquistar el mundo. Pero eso está bien para Pinky Cerebro. Pero eso no es crimen organizado. El crimen organizado es una estructura de relaciones que mueve bienes y servicios ilícitos de un punto a otro del mundo. ¿Qué es lo importante, Lenin? Solamente los vas a golpear, no capturando más gente porque son fungibles, inmediatamente los reemplazan, sino golpeando sus estructuras de financiamiento y los bancos donde lavan la plata de la droga. Y para eso la DINA se va a dedicar a hacer labores de inteligencia. Una vez que tú golpeas, como en Italia se lo hizo, sus fuentes de financiamiento, sus fuentes de lavados de activos, entonces empiezan a reducir su capacidad de accionar delictivo y de hacerle daño al país. Su plan de trabajo señala que investigará a las autoridades de las entidades nominalmente autónomas nombradas por los últimos gobiernos para realinearlas a lo dispuesto por la Constitución. Es una cita textual de su plan de trabajo. ¿A qué tipo de investigación se refiere? ¿Una investigación que partiría de qué sospecha y además qué implica realinearlos? Viajan permanentemente a Panamá, casi todos los fines de semana. Yo no entiendo cómo lo hacen con un sueldo de $4.000, $5.000 al mes. Viajan junto con la mujer, con el perro, con el gato y con la amante. Luego tienen patrimonios que no pueden justificar. Jueces, fiscales y autoridades de control. Nosotros vamos a actuar con la Dirección Nacional Antimafia, que va a trabajar no solamente contra el narcotráfico, sino también contra las casas de apuestas, redes de pederastas y la peor red mafiosa que existe en este país, que son los políticos, jueces, fiscales y sus grupos de mafia mediática que son amamantados con fondos públicos. Mire, vamos a revisar las cuentas, ¿ya?, de todos los municipios y prefecturas que en este momento están destinando más del 70% de los impuestos prediales de la plata de la gente pobre del Ecuador para amamantar programas de pauta que están dedicados todo el día a calumniar y a agredir al que piensa distinto a sus jefes, a sus dioses. Cuando usted plantea una participación de los gobiernos autónomos descentralizados en planes de seguridad, ¿exactamente a qué se refiere? Se lo pregunto, candidato, porque no son pocas las ciudades que cobran tasas de seguridad, pero a la hora de la verdad dicen que esa es una competencia del gobierno central o exponen el hecho cierto de que la policía municipal, por ejemplo, no puede estar armada y que por ello su rol ante la inseguridad es limitado. Sí, los municipios y prefecturas o dejan de cobrar impuestos para la seguridad que no brindan, ¿ok? Se compran camionetas, las camionetas pasan jugando parchís, o dejan de cobrar impuestos a la gente por el concepto de seguridad, o nos devuelven la competencia completa al Estado central. Estamos hablando de un tema muy serio, Lenin. Yo estoy planteando un plan de política criminal. Yo soy un hombre serio, que se ha preparado toda su vida para enfrentar a la mafia, para enfrentar al crimen organizado. Mi plan de política criminal está dividido en políticas de prevención, políticas de disuasión, políticas de represión propiamente tales y finalmente políticas de rehabilitación. Yo creo que las prefecturas han perdido todo su rol. Creen que solamente ya le cumplen al país organizando partiditos de fútbol. Ese no es su rol. Los municipios creen que le cumplen al país trayendo a Daddy Yankee, pero tampoco ese es su rol. Aquí me parece que la competencia, la lucha del Estado contra el crimen organizado debe ser integral, debe ser global, pero no entender que municipios, prefecturas, que juntas parroquiales también son Estado, los hace cómplices de la mafia. Usted ha dicho que quienes más ganen, más impuestos deben pagar. ¿Cuál es específicamente la propuesta? ¿Impuesto al patrimonio o IVAs diferenciados? ¿En qué consiste este cobro adicional a quienes más recursos reciben?
No he dicho eso nunca, Lenin. Lamento que se hayan malinterpretado. Yo no he dicho nunca eso y se lo quiero explicar. Espera, le puedo garantizar hoy, en esta entrevista con usted, que soy enemigo de los impuestos. De hecho, voy a bajar el IVA al 10%. Y le explico rápidamente por qué. El IVA es un impuesto al consumo, no un impuesto al ahorro. Castiga a los pobres mayoritariamente porque ellos no tienen capacidad de ahorro. Ahora bien, ¿cuánto ganó el gobierno de Noboa subiendo el IVA a 3 puntos? 1.003 millones de dólares. Si usted elimina el IVA, o sea, lo reduce al 10%, elimina el alza, los pobres tienen una capacidad de consumo de al menos 4.500 millones de dólares, porque ese es el efecto multiplicador del descenso en el impuesto. Yo creo, Lenin, en una sociedad que pague menos impuestos, en una sociedad en la que todos colaboremos, en la que todos paguemos en la medida de nuestras posibilidades y que las reglas del juego sean claras. En lo que sí estoy absolutamente contrario es en esto, verá, la Asamblea Nacional, con los votos del correísmo en el gobierno de Guillermo Lasso para liberar a Glass, votaron a favor de un paquete de impuestos contra el pueblo ecuatoriano. Cuando ellos se dicen socialistas, defensores del pueblo, yo les digo farsantes, canallas y mentirosos. En el gobierno de Noboa son supuestamente enemigos, se odian, se sacan la lengua. Gran pecado comete Pedro Granja por haber dicho que Noboa es inteligente, inmediatamente después decir que nos diferencia, hay un abismo de diferencia entre su proyecto neoliberal y el mío, que es un proyecto social. Pero en el gobierno de Noboa, los correístas volvieron a votar por un paquete de reformas para subir los impuestos. Y en cambio, mi propuesta es reducirlos, Lenin. Pero tampoco estoy a favor de esa condonación eterna anual de deudas para los grandes deudores, que en este momento le deben al país 4.500 millones de dólares en intereses y ya mismo seguramente en la próxima asamblea se vuelven a perdonar. En eso estoy en contra. Es decir, yo soy un hombre muy, pero muy lógico, mi querido Lenin. Que le digo al pan, pan, al gato, gato y al vino, vino. Entenderá usted que me llama mucho la atención porque en su plan de trabajo incluso se menciona porcentajes, 5% de impuesto al patrimonio para las grandes empresas. Se habla de un impuesto adicional para el sector financiero, por ejemplo, para la banca, y también se dice que se va a apuntar a reducir el gasto tributario entendido como subvenciones o exenciones tributarias para grandes empresas. ¿Usted se desmarca, entiendo, de eso que está escrito? Lenin, por esa razón tuve que convocar a un notario, hice una rueda de prensa en la que estuvo presente Coavisa y en la que he hecho una declaración jurada. En el caso de incumplirla, cometería el delito de perjurio. Yo hice un plan de gobierno, seguramente algún compañero comunista trasnochado de la época de Ceausescu habrá cambiado, habrá agregado alguna tontería allí, pero no, yo le puedo garantizar que no habrá ningún impuesto a la banca, ningún impuesto a salida de divisas, que mi plan de gobierno tiene que ver con el cobro de impuestos de la deuda firme que ya existe, que la vamos a cobrar sí o sí, porque es plata de todos los ecuatorianos, y lograr la traída de un buen 70% de la Reserva Internacional. Pero más impuestos no va a haber con Pedro Granja. Candidato, ¿usted cree en la inversión extranjera, en las concesiones, en las alianzas público-privadas? Totalmente convencido de eso. En el sector seguridad, en el sector salud y en el sector educación no habrá ninguna privatización. Eso corresponde a un verdadero Estado social que combate las violencias y, por supuesto, las asimetrías sociales. Pero en el tema de los parques eólicos, hemos conversado con compañías suecas, españolas, me parece que hay una belga también interesada. Hay que permitir la llegada de capital europeo, la llegada de capital fresco. Evidentemente va a haber un control de algunos grupos suecos que están especializados en el tema de transparencia y anticorrupción, y allí va a haber un ingreso de... Ellos ponen toda la plata para la construcción de cada parque eólico nuevo, Villonaco 3, Villonaco 4, habrán parques eólicos en Morona, Santiago, Cañar, Azuay, Galápagos y Zamora Chinchipe. Y ellos van a poner todo el dinero. El 40% de las regalías son para ellos durante 10 años y el 60% de las regalías son para el Estado, que no pone un solo centavo y termina ganando un buen 60% durante 10 años. Las carreteras tienen que ser concesionadas. Es decir, yo prefiero pagar $3 de Guayaquil a Riobamba, llegar en 2-3 horas,
con vida por una buena carretera que por las carreteras de hoy, que son una porquería. Igual estoy pagando casi 3, 4 dólares y están todas destruidas. Entonces, claro, en algunos sectores hay que permitir la inversión extranjera, hay que ser lógico, estamos en globalización, Lenín. Usted ha dicho que el IES debe ser fortalecido, que se debe evitar su privatización y también ha indicado que no se debe incrementar la edad de jubilación. Estoy haciendo referencia a lo escrito en su plan de trabajo. ¿Cómo garantizar, candidato, que las prestaciones se mantengan si hay estudios que señalan que el modelo actual es insostenible y que hacen falta reformas profundas? Y entre las alternativas se ha planteado precisamente extender la edad de jubilación o incrementar el valor el porcentaje de los aportes. Sí, a la deuda que el Estado mantiene con el IES la vamos a cancelar con la entrega del Banco del Pacífico. Hay que cambiar la conformación del Consejo Directivo del IES, hay que permitir una mayor participación de los jubilados, de los verdaderos usuarios del sistema. Mire, nadie habla aquí de la importancia de la modelización matemática de enfermedades prevalentes y contagiosas que nos han llevado a nosotros, con asesoría de expertos portugueses, a concluir que necesitamos la creación del MIR ecuatoriano, es decir, 14 nuevas especialidades médicas que nunca el país ha tenido. Nosotros formamos un médico, ¿ok? Nos cuesta 50.000, 60.000 dólares formarlos y el médico después termina trabajando en Chile, en Argentina, en Alemania. Es decir, somos tan torpes que terminamos gastando plata para que se vayan nuestros profesionales a trabajar a otra parte, a países del primer mundo, por ejemplo. Así es que para brindar un mejor servicio como IES, necesitamos tener un concepto claro de eficiencia, dividido en talento humano, infraestructura y contenidos. Y a partir de allí lo que necesita el IES es una gran inversión de capital y vamos a empezar con la entrega del Banco del Pacífico para honrar las deudas estatales. Y no volveremos a convertir al IES en la caja chica de gobiernos que gastaban la plata trayendo a Miguel Bosé, a Locomía o a Juan Gabriel. Eso no va a pasar en mi gobierno. Y le queremos agradecer a Pedro Granja, candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano. Nos ha acompañado esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenny. Te mando un abrazo.